Bien, ahora sí, entonces pasamos a la segunda mesa, innovar para abordar los desafíos de la industria de la construcción, que se inscribe en el módulo Innovación. Ya están en el estrado entonces Gerardo Badel, Emilia Pezzati y María Paz Sánchez Amono, quien participará en forma remota desde la provincia de Córdoba, y serán presentados y moderados por Graciela Baduel, editora en Clarín, con más de 25 años de experiencia, líder de proyecto y editora de publicaciones periodísticas. Así que bienvenidos a todos y los escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a moderar esta charla de un tema que nos tiene que empezar a preocupar un poquito más de lo que nos está preocupando hasta ahora, ¿no? Como todo tiene que ver con todo, esto se conecta con la charla anterior y vamos a tratar de ver cómo hacer para transformar e innovar en la industria de la construcción a partir de, por supuesto, tecnologías sustentables que contribuyan a mejorar los niveles de productividad y capacitación del sector, ¿no? Nos acompañan Gerardo Badel, que es arquitecto egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en tecnología y producción del hábitat por la UBA y doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña. También es profesor e investigador en las universidades La Salle, Ramon Llull y Tecnológica Nacional de Argentina. Ha sido responsable de formación y es evaluador acreditado de la certificación verde de Green Building Council España. También es exdirector de Innovación y Desarrollo de la Casa por el Tejado, rehabilitación y completamiento de edificios con arquitectura modular. Además, es socio fundador de la Societat Orgànica, asesoría ambiental en edificación con sede en Barcelona, España. Se especializa en análisis de ciclo de vida de edificios, materiales y tecnología de construcción. María Paz Sánchez Amono nos va a acompañar desde Córdoba. Es arquitecta de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, diplomada en Diseño y Arquitectura del Paisaje por la Universidad Libre del Ambiente, doctora en Ingeniería, mención Materiales, egresada de la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente se desempeña como becaria postdoctoral en el área de Nuevos Materiales de CEBE, Centro Experimental de la Vivienda Económica del CONICET, y además es docente de nivel medio y posgrado. Es titular del primer registro de propiedad intelectual y primer certificado de aptitud técnica del proyecto de Las Tejas en base a materiales reciclados, desarrollo que recientemente ha sido galardonado en los Recycle Awards 2021 como mejor producto derivado de neumáticos. María Paz también participa del Comité de Investigación y Desarrollo de la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho. Es miembro del Foro ODS Córdoba y Red Latinoamericana ODS y colabora en la Fundación para el Desarrollo Sostenible y Green Drinks Córdoba. Y aquí a mi lado está Emilia Pezzati, que es diseñadora industrial por la Universidad de Buenos Aires y especialista en gestión de la tecnología y la innovación por la Universidad Nacional de Luján. Con amplia formación en gestión de proyectos y metodologías colaborativas, es coordinadora del área de innovación de la Cámara Argentina de la Construcción y lidera el proyecto Transformar e Innovar en la Industria de la Construcción. O sea que es casi el título de esta charla. Empezamos con Gerardo. Muchas gracias, Graciela, por la presentación. Gracias también a Construcción Activa, a Victoria Baeza, en nombre del equipo organizador, a la Sociedad Central de Arquitectos, Casa de los Arquitectos de Cana. En la República Argentina, un auténtico placer estar acá. Yo iría pidiendo si se puede poner en pantalla la presentación, de manera tal de ir contando alguna idea. Se me pidió que hiciera sobre todo hincapié en proyectos o experiencias que se realizan en Barcelona, ¿no? Y en estos momentos,
Mi pregunta es cómo hago para entrar a la presentación, porque no lo sé. Me queda un botón solo, pero me temo que sea el de apagar y haga un lío. Todo mucho peor. A ver si es este. No, tampoco. Muy bien, esperamos. Te decía, la idea es contar una pequeña experiencia. Me pareció muy sugerente la parte que hablaba de a trabajar o hablar sobre el aprendizaje y la capacitación. Entonces, Societat Orgánica, que es de donde provengo, que es una cooperativa sin ánimo de lucro, de asesoría en sustentabilidad en el sector de edificación, fundada en 2004 por 3 personas que estábamos en la universidad haciendo nuestros estudios doctorales en la Politécnica de Cataluña, en un programa de energía y medio ambiente en arquitectura, de investigación en esta temática, y que ha ido creciendo con el transcurso del tiempo. Bueno, actualmente tiene un equipo de unas, ahora mismo, 17, 18 personas, 2 de las cuales están en Oporto, bueno, casi todo el mundo en Barcelona, decía 2 en Oporto, en Portugal, y desde este año, digamos, yo he regresado a Argentina, de donde estuve un poco, digamos, trabajando, bueno, pues ausente en lo presencial, pero siempre al lado en lo emocional, en lo familiar y también en lo laboral, ¿no? Y aparecía, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional, con la que he colaborado durante mucho tiempo, y también mi propia facultad de arquitectura. Somos cooperativa sin ánimo de lucro, dejamos de ser sociedad mercantil porque más nos metíamos en lo que nosotros entendíamos que son los conceptos centrales de la sustentabilidad, y cuando uno comienza a ver toda la vertiente social y también económica, se da cuenta que, bueno, no siempre encaja correctamente con lo que podría ser la economía mercantil. Y entonces, en ese sentido, nos pareció interesante volcarnos mucho más hacia la economía social solidaria, y bueno, hace poco tiempo pudimos formar parte y tenemos la satisfacción de haber integrado ya una segunda cooperativa, que es lo que se llama de segundo grado, es decir, una cooperativa de cooperativas que reúne arquitectos proyectistas, gente especializada en energía renovable y también gente dedicada a las instalaciones, a la gestión, digamos, de proyectos en entornos urbanos, y nosotros como los consultores en la temática de sustentabilidad en la edificación. Bien, ahora que ya estamos pasando por la presentación, algunas cosas de esta primera pantalla están dichas, pero me interesaba contar que nuestra experiencia arrancó por los edificios. Como arquitectos y arquitectas, que casi todo el grupo de Sociedad Orgánica somos, nuestro objeto de estudio y nuestro ámbito de conocimiento eran los edificios, pero poco a poco comprendimos que el conjunto de edificios o el espacio urbano o la escala de distrito o de barrio permiten una serie de sinergias y de colaboraciones, por ejemplo, las comunidades energéticas o las comunidades de recursos, compartiendo, por ejemplo, la energía que un edificio puede captar y quizá no utilice o no le interese utilizar, pero sí el edificio de al lado, o compartiendo espacios porque una terraza quizás a un consorcio no le interese, pero sí puede interesarle a la de al lado y puede ofrecerle un salón de usos múltiples. Todo este tipo de sinergias, como también las posibilidades de actuar sobre el parque edificado en la medida de que se producen concentraciones de edificios con necesidades, por ejemplo, de mayor eficiencia energética, por ejemplo, de superación de niveles de pobreza energética o de faltas de confort muy grandes, producto de sus debilidades, por ejemplo, de pieles térmicas, se dan en ese contexto. Y ahora estamos muy centrados, no hemos abandonado el edificio, por así decir, pero estamos muy centrados en lo que son, digamos, escalas intermedias o mayores entre lo que es conjunto o barrio, ¿no? Bueno, ahora estoy yendo al revés. Me voy amigando poco a poco con el control hasta llegar a esta tercera pantalla y comentarles que hay algo que para nosotros es muy importante, que es tratar de dotar de contenido nuevamente a la palabra sustentabilidad, que se ha utilizado, digamos, deformándose, perdiendo su significado. Casi todo es sostenible, casi todo el mundo hace arquitectura sostenible o fabrica productos que lo son, ¿no? Todo es green o todo es verde
o todo es sustentable, o todo es de economía circular actualmente, o todo es eficiente, y intentamos centrarnos en un concepto que proviene de la economía ecológica, que no es digamos, una vertiente o una variante de la economía, sino que es una definición que tiene que ver con que tenemos un capital natural, ese capital natural son unos recursos, tenemos otra cosa que es el tiempo, es decir, están los recursos físicos y está el tiempo de los millones de años de radiación solar que hemos tenido y que tenemos aún por delante, y esos son realmente los recursos con los que vivimos. El valor monetario de las cosas es una invención cultural, y la economía se ha basado históricamente en los costos de extracción y de comercialización, o de procesamiento y comercialización de materias primas hasta llegar a productos o a servicios, y la economía ecológica lo que nos recuerda es que no es así, que tarde o temprano, y lo estamos viendo claramente con cambio climático y con la insuficiencia de postulados a los que llega, por ejemplo, la COP26 en Glasgow hace apenas ni siquiera una semana, ¿no? Con una timidez y una falta de decisión frente a un reto tremendo como es el del calentamiento global, que no estamos asumiendo. Y la economía ecológica nos recuerda que en realidad es el costo de reposición de los recursos. ¿Por qué? Porque era ese capital que teníamos y con el cual tenemos que podernos administrar. Una empresa o una familia trabajaría con el beneficio del capital, no se comería el capital. Nosotros nos comemos el capital, me refiero como especie, la especie humana, en el sentido de que no hacemos desaparecer estos materiales, ¿no? Se transforman, por ejemplo, el petróleo en carbono, ¿no? en la atmósfera, o los materiales en residuos, o el agua en agua contaminada. Lo que hacemos es transformarlos en un deterioro y en una dispersión en el planeta. Y esto, evidentemente, tiene un costo sobre el cual la sociedad vuelve, y lo estamos traspasando del mundo rico al mundo en desarrollo, por ejemplo, en términos contemporáneos, o de nuestras generaciones a las generaciones futuras en términos del transcurso del tiempo. Entonces, intentamos centrarnos en la imagen de la izquierda, en cerrar ciclos. Antes de hablar de economía circular, que es un término muy común, bueno, casi cualquier programa de innovación de la Unión Europea lleva, digamos, el postulado de la economía circular en estos momentos como algo a cumplir en el proyecto que uno presenta. Mucho antes de eso, en los años 90, que los grandes maestros nos hablaban del cierre de ciclos. El cierre de ciclos es eso, es dejar de extraer, es trabajar con los recursos que tenemos ya girando en el sistema técnico industrial, como hace la biosfera, y dejar de verter residuos. De nuevo, tomando el modelo de la biosfera, que no sabe que existen los residuos porque es una invención humana, es una creación cultural. La biosfera lo que hace es trabajar con unos materiales que luego son nutrientes, que otra vez son materiales y otra vez son nutrientes dentro de su sistema. Esa sería la idea que perseguimos. Era importante detenerse un momento en esto. Entonces, en un momento determinado, una empresa que se llama La Casa por el Tejado en Barcelona, de la cual una pequeña corrección a la biografía, digamos. Yo fui director de investigación y desarrollo y actualmente no, porque se trató de un asesoramiento que hizo Societat Orgánica a La Casa por el Tejado, y luego, cuando esto marchó por su propio pie, por así decir, yo me regresé a nuestro trabajo, ¿no? Entonces estuve algo así como 4 o 5 años trabajando muy intensamente, y voy a intentar resumir un poco esa experiencia. Aquí nosotros tenemos, bueno, la imagen superior es Madrid y la inferior es Barcelona. La superior es vista aérea con unos techos pintados de verde, y en la inferior se puede ver cómo incluso a escasos metros de la Pedrera de Gaudí, muchos edificios han ido creciendo, ¿no? Han ido ocupando y aprovechando esa edificabilidad vacante para tratar de evitar en Barcelona es un proceso natural, porque está contenida entre el mar y la sierra de Collserola y el río Besós y el río Llobregat, y entonces no es el caso de Madrid, que sí que sigue extendiéndose como el área metropolitana de Barcelona, o la microrregión La Plata, Berisso y Ensenada, que es la que me toca a mí como hábitat. Sigue extendiéndose como mancha de aceite y generando esta dispersión, esta dificultad de dotar de servicios, esta ciudad marginal o la ciudad concentrada
de lujo como los 600 barrios privados que tiene el AMBA. Y frente a ese modelo expansivo y limitado, pero imposible de resolver, porque no hay manera ni recursos suficientes para poderlo dotar de la calidad que tienen las áreas consolidadas urbanas, y no lo habrá, estaba la propuesta de decir, bueno, ¿qué se puede aportar desde la profesión de arquitecto y desde el trabajo más inmediato, que es trabajar sobre la edificación, para poder contener esa expansión? Y surge un primer estudio, estamos hablando del año 2013 aproximadamente, sobre Barcelona. Luego esto se replicó sobre Madrid, sobre Sevilla, sobre Pamplona, sobre San Sebastián, sobre París, sobre Montevideo, en parte sobre Buenos Aires, en una pequeña área de Palermo, una pequeña prueba de ver qué daba. Y se genera un mapa que, bueno, aquí solamente se ven algunos proyectos realizados, pero en el área de la figura que es el área central del ensanche de Barcelona, se detectaron alrededor de 2.500, 3.000 posibilidades de crecimiento de edificios que daban algo así como 1.800.000 metros cuadrados que aún tenían capacidad de poderse trabajar con el metro en la puerta, la panadería, el centro de atención primaria, la escuela, la avenida, la plaza, es decir, toda la infraestructura, sin necesidad de recurrir a la ciudad mancha de aceite, ¿no? Y cuando esto comienza, claro, la primera noticia es muy alentadora, ¿no? Es decir, existe todo ese suelo en el techo que se puede aprovechar, se puede redensificar, y entonces, bueno, no es tan sencillo como trabajar sobre suelo natural, evidentemente. Las restricciones se las pueden imaginar, en esta casa no es necesario extenderse mucho. Las hay de tipo estructural, de tipo normativo, los edificios están habitados, hay vecindades, hay a veces servidumbres, hay la necesidad de constituir legalmente un derecho de vuelo o un derecho de superficie para poder actuar en ese terreno, digamos, en altura. Pero hay también un edificio habitado que está debajo, ¿no? Y que tiene dificultades muy grandes, porque en muchos casos como patrimonio es muy valuoso digamos, tiene un gran valor, pero hay dificultades para poder actuar, porque a diferencia de la construcción de obra nueva, la rehabilitación no tiene ese lucro, ese beneficio inmediato que es el suelo pasa a ser construido, el proceso de urbanización hace que se eleve el precio, la construcción, bueno, tiene un costo, pero tiene un precio de venta que es superior y el negocio se entiende rápidamente. ¿Cuál es el negocio de la rehabilitación? Claro, es difícil si no existen determinados incentivos, como por ejemplo, en estos momentos, no sé si han oído hablar de la ola de renovación de edificios, de una inversión la más grande que haya cometido Europa nunca, con un fondo realmente muy grande de reconstrucción de la economía, que se intenta situar en actividades que sean, digamos, de economía verde, no de greenwashing, sino verde de verdad, es decir, bajando emisiones de carbono a escala continental, a escala nacional, a escala de las ciudades, y evidentemente para hacer eso tiene que ser a escala del edificio también, ¿no? La hoja de ruta del carbono en la edificación en la Unión Europea establece para 2030 los edificios nuevos deberían ser cero carbono o gases de efecto invernadero, como le querramos denominar. Quiere decir que gasta muy poca energía para funcionar, la que gasta la obtiene solamente de fuentes renovables, ya sea en la propia parcela o por red, digamos, comprada a productores de energía renovable exclusivamente, y que luego tiene que compensar la energía de fabricación de materiales, el carbono del transporte de los materiales, de la construcción, del derribo, de la gestión final de los residuos. Y para 2050 es la neutralidad de todo el sector de la edificación. Si no se hace esto, poder llegar a limitar el aumento global de temperatura en 2 grados es un imposible, porque tal como se dijo en alguna de las presentaciones precedentes, el efecto, digamos, la repercusión que tiene la edificación en el total sociedad es elevadísimo, y entonces esto, bueno, requiere de una acción tan decidida como esta que estamos comentando, que como ustedes se pueden imaginar es muy difícil, es un reto tremendo, no se ha hecho nunca, y requiere de conocimiento, de un sector alineado, de políticas públicas, de políticas de incentivos, de que el carbono tenga un precio que a día de hoy no tiene porque las COP no funcionan, y entonces ese precio no termina de aflorar,
porque los países, muchos países muy importantes, digamos, se desentienden de esa necesidad y entonces resolverlo dentro de este contexto es difícil. Actuar entonces en la rehabilitación cuando se puede generar algo más de construcción en el edificio, en la parte superior, en este caso es un edificio, es la Plaza del Doctor Letamendi, en el centro de, bueno, la zona central del ensanche de Barcelona, que podía crecer una planta, y un edificio que prácticamente estaba todo tapiado. Quedaban 2 o 3 viviendas, tenía una obsolescencia funcional, estructural, etc. Había que actuar rápidamente porque iba hacia, digamos que se iba a quedar obsoleto. Y entonces, bueno, toda esa sección o corte que aparece ahí donde hay problemas de filtraciones, problemas estructurales en muros, asentamientos, fisuras, obsolescencia nuevamente de las instalaciones, patios insalubres, humedad, digamos, ascendente, todo lo que ustedes se pueden imaginar que tienen edificios de 100, 120 o 140 años como son estos, encuentran una manera de poder ser intervenidos porque aparece alguien que le interesa, digamos, esa terraza, digamos, y eso hace que exista un terreno que se tiene que negociar su precio, y entonces para poderse construir ahí arriba hay una inversión que se divide normalmente entre dinero que va a parar al propietario o a los copropietarios de este edificio y a una inversión en actualización y mejora del edificio que es obligatoria para poder cumplir con la normativa, de lo contrario no hay ningún tipo de permiso de obra que prospere, ¿no? Bien, dicho esto, podemos ir un poco más rápido, creo que está planteado un poco el tema y contar que se trata de un proceso de intervención que es desdoblado, hay una parte que es off-site, que se hace en taller, se fabrica de forma modular con construcción tridimensional unos módulos, mientras que en el edificio se interviene. Y esto hace posible que en términos de tiempo la duración de la obra sea de alrededor de 1/3. Es decir, si tardamos 18 meses en intervenir en una edificación de este tipo, la parte modular, no tanto la rehabilitación artesanal y parte por parte del edificio, se puede resolver en 4 meses porque se ha estado trabajando de una manera más eficiente, que es la construcción industrializada, en un entorno más seguro para los trabajadores y más confortable también, en paralelo, ¿no? Entonces, ese tiempo se gana, si el mecanismo financiero está resuelto, ese tiempo se gana con soluciones habitacionales en menor tiempo y evidentemente con el ciclo económico de la operación que se puede repetir más rápidamente y es una de las bondades que tiene el planteamiento, ¿no? Esas son imágenes de uno de los talleres donde se hacían, es otro edificio, la calle Aragón número 12, que eran, digamos, bueno, unos ¿cómo diríamos?, departamentos, pisos, se dicen ahí, mucho más regulares. Es una construcción, en este caso, basada en panelería con alma de aislación térmica y estructura de acero, en este caso atornillada, en este proyecto, por las características que tenía de perfiles laminados en caliente y a partir de ahí sistemas más o menos que pueden ser conocidos o convencionales. Volvemos a la Plaza del Doctor Letamendi, un terreno, digamos, complicado, y estamos viendo lo que es el final, la prolongación de la escalera y la instalación de un ascensor en un ojo de escalera prácticamente imposible, ¿no? Ya están viendo la geometría, las dimensiones que tiene eso, luego verán las plantas, lo que se asoma, digamos, el vacío es la calle Aragón y la Plaza Doctor Letamendi, y ahí arriba está el emparrillado de vigas que va a estar soportado por la estructura de muros de carga del edificio, que en este caso, para el crecimiento de una planta, las hay de 2 también, no ha necesitado ningún tipo de refuerzo por el tipo de construcción del ensanche, que tiene una cierta robustez y por el estado de la construcción que lo permitía, ¿no? Esta es otra calle de Barcelona, es Girona número 81, y es el caso de una finca muy estrecha. Esto no llegaba a creo que estaba sobre los 6 o 6 metros 20 de ancho, y se hizo es el módulo más largo, digamos, con el que se trabajó. Me sonrío al recordarlo porque era más largo que el ancho de la calle, entonces tenía que subir de una manera entre edificios y ser girado arriba hacia 22 metros por 4,5 más o menos de ancho, y luego había un par de módulos complementarios que era la parte de servicios, ¿no? Eso le va una grúa de gran brazo, sobre todo. No es tanto el problema de la capacidad de carga, eso puede estar en alrededor de 18 toneladas, que para muchas grúas no es un problema.
El problema es allá arriba con el viento, y que luego hay que hacer con el brazo, digamos, una extensión horizontal importante, ¿no? Y aquí es donde viene el contrapeso y viene todo un aparejo, digamos, que se suele triangular y tensar con cables del brazo de grúa, porque no tendría suficiente rigidez como funcionando, digamos, a la flexión. Aquí está el resultado, son dos, no sé si se alcanza a ver, digamos, hay como una especie de medianera interior y hay dos departamentos en forma de cuña, ¿no? La parte, digamos, más ancha del terreno es lo que da la plaza, y como está en la esquina y girando en los chaflanes de Barcelona, hay varios, digamos, edificios haciendo este giro, a todos les toca hacer un poco de porción de pizza, ¿no? Y afinarse mucho. Entonces, lo que se puede ver son bueno, la parte más abierta de grandes ventanales y de terraza. Siempre tienen terraza en el nivel, digamos, de los departamentos, pero también en el caso de la terraza superior. La idea era generar también un poco departamentos que se parecieran un poco más a una casa, que no al departamento de máximo beneficio, digamos, económico, por apretar y sacar el máximo de metros o el máximo de departamentos por planta, ¿no? Eso lleva, digamos, a un planteamiento económico que no es el del máximo beneficio, es el de un tipo de producto para un tipo de público que está interesado en esto también, ¿no? Ahí vemos el edificio a la derecha en la imagen, terminado, con la fachada rehabilitada. En este caso se rehabilitó excepto un departamento, dos departamentos, uno vacío y uno ocupado. El resto del edificio, digamos, de la planta baja, primera, segunda, de tercera hacia arriba, se rehabilitó completo por dentro, espacios públicos y espacios privados, y están los dos departamentos agregados. Fue la primera obra de la Casa por el Tejado, y esto es un poco la puesta en tema para explicarles cuál fue el proceso de aprendizaje, además de todo lo que estaba diciendo, que evidentemente nadie era experto en hacer este tipo de cosas, ¿no? A todo el mundo le parecía una idea muy bonita, y luego, bueno, mi papá decía otra cosa es con pelota, ¿no? Y entonces, bueno, ahora salgan a la cancha y traten de hacerlo lo mejor posible. Yo te Entonces, quería preguntar, Gerardo, sí. perdón. ¿Qué pasa con la normativa en estos casos? O sea, ¿hubo que cambiar códigos de edificación? Cambiar un código en Barcelona es como, no sé. Por eso te pregunto. Es más fácil plantear que la Tierra es plana de nuevo que no cambiar un código. De hecho, Barcelona se sigue manejando con un plan general metropolitano de 1976. Es prácticamente la muerte de Franco, y como es intocable y hace falta tanto consenso, interviene tanta gente y hay tanto por discutir, lo que en general se hacen son reformas PERIS, ¿no? Es decir, planes especiales de reforma interior, una excepción a la norma, pero en este caso ninguna. O sea, aquí es la normativa vigente. De hecho, la pregunta es muy interesante, porque esto fue una iniciativa privada, y actualmente el Ayuntamiento de Barcelona tiene un programa que se llama ATRI, que son alojamientos tácticos de repoblamiento intensivo, viene a ser la sigla, y está haciendo este tipo de cosas, pero impulsados por la administración pública, ¿no? Y entonces, aquí sí, como es el ayuntamiento, dice, bueno, igual me voy a pensar en tocar la normativa. ¿Qué hacen, por ejemplo, bueno, ahí a 1000 kilómetros, en París? Ellos no van estrictamente por la altura límite o por la densidad, si el número de camas o de habitantes, digamos, que permite la parcela, en función de lo que es la densidad para ese sector residencial, o la calificación urbanística, o la profundidad edificable, o el ancho de calle, que serían los parámetros que tiene Barcelona. En una calle de 20 metros es planta baja más 6, entonces si hay un edificio con planta baja más 5, en principio podría ser que le cupiera una más. Si tiene más de 20, era este el caso, por estar en una calle muy ancha o frente a una plaza, podría ser planta baja más 6, con lo cual, bueno, había una planta más. La mayoría de los casos eran de una planta de crecimiento, y había de 2, y se llegó a hacer uno de 3 también, y en Madrid hubo uno que finalmente no se hizo, de 4, de crecimiento de 4 plantas. Este de 3 que digo es la misma superficie construida, se agregaba, había 1000 metros y se agregaban 1000 metros cuadrados más, con refuerzo estructural puntual. O sea, en el centro, donde había más superficie tributaria de cargas, había un problema de que la cimentación y el tipo de ladrillos de una planta a la otra, si antiguamente
no teníamos el mismo material en todas las plantas, porque a lo mejor se está trabajando sobre algo que ya es una extensión vertical, ¿no? Esto primero tenía 2 plantas, después hicieron la tercera, después hicieron la cuarta, y con lo que empezaron a construir no es con lo que siguieron construyendo, y a veces las características son distintas. Pero no representó ningún cambio, es decir, era implanteable hacer un cambio de normativa. De hecho, la administración pública, digamos, su visión de lo que era Barcelona tiene un catálogo de protección patrimonial bastante estricto, no le gustaba mucho oír hablar de esto. Todo tiene su explicación, es decir, aquí hay una serie de controles y mecanismos proyectuales, estructurales, funcionales, estéticos, de instalaciones, de eficiencia energética y también de reglas patrimoniales, pero claro, en los años 70 hubo un alcalde en la época de Francisco, se llamaba Porciolas, del cual se heredó un término que era el porciolismo, o las remontas de Porciolas. En un momento determinado, estira y afloja, digamos, del sector inmobiliario, para evitar, digamos, un descontento social, congelan los alquileres. Entonces les dicen a los propietarios, bueno, congelamos los alquileres de casas de renta, pero les permitimos subir hasta 4 plantas, sin ningún tipo de los controles que hay ahora. Entonces uno puede ver también la parte de historia negra, digamos, de este tipo de cosas en los años 70 en Barcelona. Se han hecho auténticas, creo yo, con bastante suerte, porque me refiero no tanto al resultado formal, paisajístico, etcétera, sino al descuido, digamos, con que se hacía en términos técnico-constructivos o estructurales, ¿no? Incluso volando metro y medio por sobre, digamos, la línea de edificación, una cosa que, digamos, está absolutamente impensable a día de hoy, ¿no? Bueno, para no estirarlo mucho, comento rápidamente qué fue lo que nos pidieron. La idea era centrarnos en objetivos de sustentabilidad, como decíamos. Entonces, se podía hacer una certificación LEED, o se podía hacer una certificación verde de Green Building Council España, o se podría hacer un BREEAM inglés, o no existía aún la herramienta EDGE, por ejemplo, de Banco Mundial. Estoy repasando cosas que se han dicho en presentaciones anteriores, ¿no? Sino que había que crear algo que fuera más simple, que no requiriera de un experto, como ahora hablamos del experto BIM, el experto, digamos, en certificación de sustentabilidad, no era algo que se pudiera plantear en cada proyecto, y entonces Societat Orgánica creó sobre una hoja Excel una herramienta, aprovechando la experiencia de estas otras herramientas que estoy comentando, y que se trató de 80 preguntas en las cuales había restauración de biodiversidad, es decir, aparecía o no aparecía algo de más verde del que se había perdido, digamos, con la mineralización de la ciudad, producto del proceso edificatorio. Está el ciclo del agua, ahorrar o sustituir agua potable. Está el indicador de los residuos de construcción. Había unos valores que eran promedio y había que estar por debajo de ese promedio. Estaba también en materiales, había que trabajar sobre materiales que permitieran ser desconstruidos y que provinieran sobre todo de reciclaje o de base, digamos, biosférica, es decir, de renovables. Y estaba también la componente energética, que era la más fácil de resolver, porque ya existía lo que en Argentina tenemos, digamos, en estado incipiente, que aquí sería el etiquetado de eficiencia energética de viviendas. Estamos hablando del año 2012. En 2007 se implanta el primer certificado de eficiencia energética de viviendas y de edificios no residenciales también, de obra nueva, y después vino el de rehabilitación, el de edificios existentes, y ahora, digamos, es una cuestión mucho más implantada, pero por entonces ya existía un método para decir, bueno, estoy en A, estoy en B, estoy en C, te voy a pedir que estés un poco más arriba, más abajo, y ahora vamos a ver resultados. Esta herramienta trabajaba, bueno, no creo que valga la pena explicarlo ahora, con un sistema de flujo en el cual lo que se intentaba era que la información alimentara otros proyectos. Es decir, nosotros comenzamos asesorando proyectista por proyectista. En un momento había 20 proyectos a la vez haciéndose, y nos dimos cuenta rápidamente que repetíamos y repetíamos como loro los mismos consejos. Y decimos, no puede ser, aquí tiene que haber una manera de que el conocimiento que se adquiere en un proyecto sirva para otro, porque de lo contrario, bueno, es un proceso sin fin de hacer cosas en paralelo, muy poco razonable, ¿no?, desde el punto de vista de aprovechamiento de recursos, en este caso de conocimiento. Y ahí es donde se crea esta herramienta, que va generando una especie de banco de datos propio, y va generando también cuáles son las medidas más o menos habituales
por las que pasan, ¿no? Entonces, por ejemplo, había unas pantallas, esto es ayuda en energía, y evidentemente el primer apartado es disminuir la demanda, es decir, dejar de necesitar energía. Mucho antes que una instalación eficiente o energía renovable es dejar de necesitar energía, es decir, trabajar correctamente con, bueno, recuperando conceptos que tienen 2.500 años en lo que podríamos llamar normativas municipales en la antigua Grecia, que era trate de orientar bien, trate de tener una relación de llenos y vacíos, trate de retener el calor en invierno, trate de ventilar en verano, trate de gestionar la radiación solar, con todo esto que es como, digamos, no sé, un día le expliqué a mi abuela, que yo estaba ahí en un programa de doctorado estudiando no sé qué cosas, la eficiencia, el flujo del calor y la teoría de la disipación del no sé qué, y me dice, ¿y hace falta estudiar para eso? Esto es lo que hacíamos con tu abuelo, ¿no? De gestionar ahí unos tamices y unos filtros que habían, y además nos íbamos al lado de esta ventana, que era cuando tocaba el sol, y nos íbamos para otro lado cuando, yo qué sé, era verano y entonces el sol molestaba, ¿no? Todo esto, recordemos que lo hemos ido perdiendo. Hemos ido al botón, hemos ido a que los edificios se calculan en frigorías o en calorías necesarias y que se proyectan, bueno, a veces de manera muy lejana, ¿no?, a la reducción de la demanda. Esto era una hoja de ayuda, después venía una hoja de evaluación, aquí están las preguntas y el semáforo. Cuando vas contestando más o menos bien, se te va poniendo en verde, más o menos en amarillo, en el rojo, digamos, mal. Y entonces hice una primera prueba con estas 10 primeras obras, algunas las mencionamos, otras no, donde había ya una cierta experiencia, y dijimos, bueno, ahora vamos a ponerlas todas en paralelo a ver qué pasó, ¿no? Y entonces el resultado es, estas barras miden, las del verde oscuro, cuánto impacto respecto de una situación de no hacer nada, sino simplemente cumplir la normativa, había a través de la herramienta Senda, y cuánto impacto se ahorraba en la verde claro, en la certificación energética respecto de lo que es la unidad de medida, ¿no? Es decir, ese edificio que también es igual que el tuyo, pero que no tiene ningún beneficio respecto de cumplir lo que dice la reglamentación vigente por el mínimo. Se puede ver cómo Senda, digamos, más o menos fue trepando, se cae por ahí en Aragón 12, vuelve a subir en Rambla Cantaluña 82, Marina 285, mantiene una pendiente de crecimiento, y la certificación energética va y viene, había un descreimiento, se había implantado hace poco, y entonces lo que hacía falta eran sesiones de formación. Entonces, al mismo tiempo también teníamos como una especie de sesiones de acompañamiento, de explicar para qué, digamos, por qué tenía sentido hacer todo esto, ¿no? Entonces se puede ver que en algunos casos sí que sube radicalmente, y en las últimas barras, digamos, fluctúa un poco, pero ya más o menos acompaña los buenos resultados que aparecían en la herramienta Senda. Y esto es la progresión, digamos, arriba y a la izquierda sería la primera obra, y abajo y a la derecha es la última, y se puede ver en la ecobrújula que veíamos de los distintos vectores, ¿no?, la biodiversidad, materiales, agua, residuos y energía, cómo la mancha del impacto se va reduciendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Eso dio como resultado un mapa en agua, en energía, en materiales, digamos, cuáles de las medidas que proponía la propia herramienta eran más fáciles de cumplir, más difíciles, se entendían más, se entendían menos, eran más aplicables o no por las restricciones de los proyectos, y a partir de ahí lo que hicimos fue reforzar explicación o documentación o ejemplos de referencia sobre lo que resultaba más difícil. Y esto es, digamos, lo que sería la información de salida. En el caso de una etiqueta, hay que decir que es el mejor proyecto, me busqué el que saliera mejor para el cierre de la presentación, ¿no? Es decir, la A de certificación energética está cumplida con exceso, sería una A+ o A+2, si existiera en la escala, y en el caso de la herramienta Senda, el objetivo, que es esa línea puntuada, era reducir los impactos un 60%, y casi, excepto por el vértice de la biodiversidad y el vértice del agua, lo conseguimos. Luego de esto, todo hay que decirlo, esa es un poco la experiencia, cosas que ha hecho Societat Orgánica, digamos, en Argentina y en Latinoamérica, todo hay que decirlo, nosotros comenzamos a retirarnos y dejar implantado esto, porque la idea no es ser el asesor constante, sino crear metodología y crear conocimiento para que las cosas funcionen solas, y para que un día sesiones como estas, bueno, no hagan falta, porque ya estamos, ¿no?, trabajando de estándar en esto. Gracias. Bueno, vamos cerrando.
Bueno, parece como muy difícil pensar en cómo vamos a poder hacer esto acá, ¿no? Con todos nuestros problemas, siempre con las normativas y las colaboraciones. Pero bueno, es una gran experiencia que se está repitiendo en La Plata, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar con María Paz Sánchez Amono, que está desde Córdoba. Sí, ¿qué tal? Ya Buenas está tardes ahí, a a ver, todos. la tenemos que Un gusto escuchar. saludarlos. Ahí está. ¿Se escucha? Hola. No la estamos escuchando. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Qué tal? Ahora sí. Perfecto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los presentes y a la mesa. Un gusto saludarlos. Comparto pantalla. Dale. ¿Me avisan ahí si se ve bien? Sí, ahí se ve. Ya te estamos viendo. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es María, pertenezco al Centro Experimental de la Vivienda Económica. Voy a tratar de dar mi presentación de manera acotada, contar un poco las experiencias que tiene SEBE en el desarrollo de nuevos materiales. SEBE es un instituto de CONICET, ¿sí? Y también de AVE, que es la Asociación de la Vivienda Económica, que es una entidad sin fines de lucro que promueve el acceso al hábitat para los sectores populares y vulnerables. Y SEBE se dedica básicamente a la investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías, tanto de construcción como de gestión para la producción integral y sostenible del hábitat. SEBE se crea en el año 1967, es una de las instituciones más antiguas de CONICET y ha desarrollado obras tanto en América Latina como en Argentina. Aquí en las imágenes vemos algunas de las más de 10.000 soluciones habitacionales construidas y también se dedica a brindar consultorías, asistencia técnica, fortalecer los emprendimientos productivos, desarrollar sistemas y tecnologías en base a reciclado, hacer asesoramientos en cuanto a la gestión integral del hábitat y contribuir a la producción de equipos técnicos locales. Actualmente estamos trabajando con varios municipios realizando emprendimientos socioproductivos de materiales reciclados. Actualmente SEBE se organiza en 6 grandes áreas. En una primera instancia tenemos lo que son las áreas de tecnologías blandas y de tecnologías sociales, que son gestión integral del hábitat, estudios socioterritoriales del hábitat y justicia territorial. Y por el otro lado, las tecnologías duras, que son los sistemas y componentes constructivos, nuevos materiales constructivos y diseño bioclimático. Voy a enfocarme en contarles qué es lo que hace el área de nuevos materiales, ¿sí? El fundador de SEBE comentaba que la basura y la vivienda una necesidad. Entonces, ¿por qué no resolver esta necesidad con los componentes constructivos en base a materiales reciclados? Algunos conceptos que quiero repasar a la hora de tener en cuenta para desarrollar estos materiales, pero bueno, no quiero ahondar tanto porque ya hemos visto estos conceptos que son la sustentabilidad, entendida también desde las 3 dimensiones, económica, el desarrollo compatible, la ambiental, el desarrollo compatible con los procesos biológicos, lo económico, buscar prosperidad económica, pero siempre y cuando proteger los sistemas naturales del planeta y también mejorar la calidad de vida de las personas, y lo social porque se van a fortalecer las comunidades buscando equidad y el fin de la pobreza. Bueno, también otros conceptos que tenemos en cuenta a la hora de desarrollar estos nuevos materiales son el análisis de ciclo de vida, que es una metodología que identifica y cuantifica cuáles son los impactos que tiene cada una de las etapas del desarrollo de un producto, y también el ecodiseño, es decir, una metodología de diseño que va integrando ya los aspectos ambientales con el fin de disminuir el impacto ambiental, tanto ya sea en el desarrollo de un producto o de un servicio. Y por otro lado, la economía circular, que bueno, también es un concepto que ya se venía hablando. Esto es diferente a la economía lineal, es decir, producción, consumo y desecho, sino que volver a insertar en el ciclo productivo, en este caso los residuos, que ya con esto
materiales, ¿no? Hablando de la construcción tradicional, todos los materiales en la producción, por medioambiental, sabemos que provienen de materias primas que en su mayoría son renovables. Una de las premisas es implementar un nuevo procedimiento que fabrique estos componentes y resuelva la ácidos. El concepto de nuevo material es relativamente nuevo, ¿sí? Que consiste en la técnica de dos o más materiales que son diferentes, que al encontrarse unidos tienen mejor desempeño técnico que si lo hicieran por separado. Esto es lo comparte un autor que es Antonio Mirabete. Pero sí también hay que destacar algunos aspectos como son la falta de mentalización entre los usuarios y la falta de desconocimiento que se tiene, porque son materiales muy recientes y no se los incluye en los planes de estudio. Actualmente el área de nuevos materiales viene desarrollando estas 5 investigaciones, que son los componentes a base de PET, los paneles con residuos plásticos, las tejas a base de caucho y plásticos, perfiles plásticos para ventanas y ladrillos de RAE. Esto es un poco contarles cómo es el proceso que tiene desarrollar un nuevo material. Se analizan distintos tipos de residuos sólidos de acuerdo a su procedencia, pueden ser urbanos, industriales o agroindustriales, y se hace un estudio de la viabilidad de aplicación, es decir, que si se genera en abundancia y qué propiedades o características tiene que justifique realizar un componente constructivo. Se realizan obviamente toda una parte de exploración morfológica y luego ensayos de aptitud técnica, ensayos químicos, físicos, mecánicos para evaluar este desempeño, para posteriormente realizar las certificaciones como son el CAT y la patente y ser utilizados en viviendas sociales, espacios de usos múltiples, espacios urbanos, etcétera. Contarles dos grandes desarrollos que tenemos. Por un lado son los ladrillos de PET. Como todos sabemos, el PET es el polietileno tereftalato que se encuentra en las botellas de plástico. Esto se tritura y se obtiene se lo mezcla también con cemento. Acá vemos un poco el proceso de fabricación de estos componentes. Y se necesita también una máquina especializada para construir estos componentes. Esto actualmente se está realizando en varios municipios de la ciudad de Córdoba que están realizando capacitaciones en CB, bueno, ahora por la pandemia de manera virtual, pero lo hacemos a través de transferencias tecnológicas. No solamente tenemos ladrillos, sino también bloques para muro y bloque de techo, como se conoce, para utilizarlo en el sistema de vigueta y bloque. Estas son algunas de las viviendas que se han construido. Tenemos en Río Cuarto, bueno, en provincia de Buenos Aires también, en Mendoza, en la localidad de Junín. A lo largo de varios años de toda la gente que ha tomado las capacitaciones. Otro de los desarrollos son las tejas a base de plástico, neumáticos de uso. Según el INTI, en Argentina se desechan más de 100.000 toneladas anuales de neumáticos y por el otro lado los plásticos se desechan en Argentina 780.000 toneladas anuales. Entonces se hicieron estudios y se analizaron las propiedades técnicas de estos dos materiales y bueno, como resultado dio esta teja. También tenemos cumbreras que hemos desarrollado y actualmente estamos trabajando en lo que es la economía circular porque como pueden observar en las imágenes, producto de la compresión que genera la máquina que fabrica las tejas, se generan estos sobrantes, estas rebajas que vemos aquí en amarillo. Fue probar, volver a triturarlos y así utilizarlos en el proceso de fabricación de la teja. De esta manera se cierra el ciclo de producción y no se generan residuos al fabricar este componente. Actualmente estas tejas han obtenido en el año 2021 la patente nacional proporcionada por el INPI y cuentan con el certificado de aptitud técnica que luego de haber construido este prototipo, y haber sido evaluado durante ciertos periodos de tiempo, obtuvo esta certificación por parte de la Secretaría de Vivienda de la Nación en el año 2018 y fue renovado en el año 2021. Contarles también que las tejas estamos realizando numerosos en la coloración, porque bueno, como venían hablando los colegas, el tema de la eficiencia energética es muy
es muy importante, ¿no? Entonces, empezar a reducir el color negro proveniente del negro de humo de la teja y empezar a probar con colores mucho más claros para evaluar las propiedades optotérmicas como son el albedo, la transmitancia térmica, la emisividad térmica, etc. Esto que les hablaba son las transferencias tecnológicas, es decir, que nosotros enseñamos el know-how a un municipio, a ONG, a quien se acerque a CEBE, y esto requiere de varias etapas. En una primera instancia, una capacitación que se dicta en las instalaciones del CEBE, y después se realiza asesoramiento, es decir, compra de la maquinaria, sugerencias para la instalación de un taller, de un galpón. Después una segunda etapa de formación ya en las instalaciones de aquel municipio o ONG, y se realiza un acompañamiento durante todo el proceso de fabricación y se va verificando y se van tomando muestras para controlar la calidad a través de los ensayos. Y siempre se tiene un seguimiento, es decir, que hacemos un monitoreo de ese emprendimiento productivo. Contarles que estamos trabajando con la Universidad del Siglo XXI, con la Cátedra de Marketing, estrategias de cómo insertar estos nuevos componentes, estos nuevos materiales que, a pesar de ser innovadores y sustentables, todavía no logran tener este grado de aceptación por parte de la sociedad y el sector de la construcción. Trabajamos los ODS, acá menciono algunos de ellos, obviamente ciudades y comunidades sostenibles, con el clima, porque estamos en conjunto con universidades, integrantes del CEBE forman parte del foro ODS Córdoba, donde mensualmente se debaten temas formados por empresas, academia, instituciones varias. Recordar la importancia de la calidad, ¿no? Porque les decía que estamos vinculados a las universidades, y la igualdad de género, porque se han trabajado muchísimos proyectos, entre ellos el Ellas Hacen, que se realizó en La Plata, que fue una capacitación destinada principalmente a las mujeres. Y por otro lado, también el etiquetado de vivienda. Dos de las integrantes del CEBE somos senadoras por el Programa Nacional de la Secretaría de Energía de la Nación, y justamente, bueno, como ya todos saben, es un instrumento que mide en escala de letras para medir la eficiencia energética de una vivienda y, ¿por qué no?, como dijo una de las expositoras anteriormente, que esto se vaya a aplicar a los nuevos materiales. Bueno, muchísimas gracias. Para ampliar más información pueden entrar a la página, que es www.cebe.org.ar, y aquí les dejo nuestros teléfonos y correo de contacto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María Paz. Yo te quería preguntar, ¿estos cursos de capacitación más o menos cuánto tiempo requieren? ONG o fundaciones que se quieran acercar a CEBE para tomar esta capacitación, tienen que brindar información de acuerdo a la envergadura del proyecto que quiere tener. Generalmente es una instancia de un día de capacitación en CEBE, y después, posteriormente, una capacitación ya cuando tengan armada el espacio para realizar la producción de los componentes. Pero eso va a variar, como te digo, de la envergadura del proyecto, de la cantidad de personas que colaboren con la mano de obra, la cantidad de producción. En este caso, solamente estamos dando capacitaciones de ladrillos, ya que las técnicas para la obtención de patentes. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, no te estamos viendo, pero bueno, te saludamos. Perdón. Bueno, no importa. Muchas gracias por participar, y ahora vamos a escuchar a Emilia Pesati. Muchas gracias. Bueno, ahí yo... ¿Ahí está? Sí, ahí está, le saludamos. Quisiera compartir en este rato, no traje una presentación, es más, compartir la experiencia, el camino institucional que está haciendo la Cámara un poco en esta línea de transformar e innovar en la industria. Justamente el proyecto que dio inicio a todo esto es TIC, esas son las siglas, y lo que me parece interesante un poco para trabajar, porque en realidad
bueno, de donde yo vengo, que es del área de innovación, y todo este proyecto está mucho más vinculado a herramientas de innovación, y desde ese lugar le entramos a la sustentabilidad, digamos. Entonces son otro conjunto de herramientas y de conceptos que están en juego. La Cámara es una institución que tiene muchísimos años en el país, es muy tradicional, así como lo es el sector y sus procesos. Y siempre a la hora de pensar, como lo dice incluso el panel, ¿no? Como los desafíos o los retos, digamos, las metodologías fueron también bastante tradicionales, más bien de investigación, muchos estudios de ingeniería, bueno, qué se necesita en términos de infraestructura, no sé, agua, escuelas, rutas, caminos, siempre fueron investigaciones de ese tipo. Y alrededor de 2015-2016 surgió una pregunta que precisamente, bueno, fue un gran disparador para generar como un poco un cambio a la hora de entender la innovación, incluso dentro de la institución, que fue ¿cuál es el Uber de la construcción? ¿No? Digamos así como haciendo esta metáfora de, bueno, ¿qué va a ser lo que va a generar una disrupción en los procesos productivos? No solo los procesos productivos, en la industria, ¿no? Porque en realidad lo que está pasando con estos procesos de transformación es que justamente lo que cambian son los modelos de negocio, no solo los procesos productivos. Y entonces claramente para responder a esta pregunta no era cuál es la respuesta al desafío o al reto, sino cuál va a ser el reto. En realidad es como es todavía lo que no existe y lo que no sabemos que va a existir, y justamente como este fantasma de lo disruptivo. Así que bueno, un poco para responder a esta pregunta que no tiene respuesta, porque incluso dentro de lo que es digamos, los estudios de innovación del sector en todo el mundo, no existe un único consenso de cuál va a ser una única tecnología o una única, digamos, forma en que se va a transformar. Se habla mucho de, bueno, sí, que ya lo venimos hablando, construcción industrializada, una industria más verde, digamos, pero todo eso es un conjunto de tecnologías muy disímiles y muy amplias, y también incluso distintos modelos de negocio que se piensan dentro del sector. Entonces, bueno, eso, volviendo como a esta pregunta que nos inquietó a quienes estamos en innovación en la Cámara, lo que se hizo fue como empezar a desarrollar un proceso que en ese momento se llamó el APE disruptivo, que fue como bastante interesante porque fue una de las primeras aperturas de lo que es el sector a lo que sería como a lo que se le llama, digamos, el sistema científico-tecnológico vinculado a la innovación. Entonces se hicieron a lo largo de un año una serie de encuentros con distintos actores vinculados a innovación en el país. No sé si hubo también algo de afuera, pero en general, bueno, sobre todo centros de investigación de universidades, el sector emprendedor, incubadoras, aceleradoras, o incluso otras instituciones también para conocer, digamos, primero cuál es lo que se le llama, ¿no?, el ecosistema de innovación. Si bien puede parecer algo obvio, en realidad es algo que muchas veces no se hace, y creo que en innovación pasa mucho. De alguna manera, querer como inventar la rueda, me gustaba como lo que decías de hay que estudiar para eso, y bueno, muchas veces pasa eso, digamos, cuando queremos agarrar un desafío, bueno, vamos a hacer algo innovador, bueno, esto fue, bueno, vamos a conocer qué se está haciendo. Todo ese proceso llevó un año. Si lo quisiera poner en términos de resultados, digamos así como de éxito, no sé si pudiese ponerlo como tales, pero sí fue como un gran aprendizaje y una primera aproximación a a todas las formas de innovación que hay hoy en día. De nuevo, y para salir un poco también de lo tecnológico fue bastante interesante. Y ahí sí pasamos a una acción un poco más concreta y con más resultados, que fue el primer concurso de innovación abierta, ya ahí sí con metodologías de innovación abierta, que es también como un conjunto de prácticas dentro de la innovación. Ese tuvo formato de concurso, y ahí sí también lo que me parece bastante interesante fue que la metodología también que se usó, en vez de recurrir a una cosa más tradicional de, no sé, de expertos y definiciones, se trató de un proceso bastante más abierto y colaborativo, que también, de nuevo, para el sector es algo, para el sector y para lo institucional, digamos, también fue un poco más novedoso, y también como este ejercicio de, bueno, tratar de construir el problema. Entonces ahí sí se definieron como 4 desafíos, uno más vinculado a productividad, otro de construcción en veda climática,
también es un gran problema en el sector, uno vinculado a la gestión de los residuos y uno que era más abierto. Y de ahí sí tuvimos un concurso que tuvo 4 ganadores específicos. Y de ahí continuamos con este proceso de innovación abierta, tratando también de entender eso, que los retos de la construcción y las respuestas a esos retos no van a venir, quizás, no lo sabemos, no están necesariamente adentro del sector o adentro de las empresas constructoras, que son quienes constituyen a la Cámara, sino también mirando un poco más hacia afuera. Entonces, desde esa iniciativa que fue en 2017, que se trabaja en este formato de innovación abierta, en realidad, trabajando mucho tanto con emprendedores como con aceleradoras o incubadoras, en distintas convocatorias con distintos desafíos que se van renovando, pero en algún punto no dejan de integrar siempre a la sustentabilidad, a los residuos, a la innovación, a la eficiencia energética, a la productividad y algunas problemáticas sociales, pero que la verdad que todavía no las estamos agarrando así tan abiertamente como a otros temas. Y de alguna manera es eso, empezar a construir el problema de manera también abierta, por un lado fuertemente con el sector emprendedor, que en realidad son quienes hoy en día están proponiendo, pensando soluciones tecnológicas o soluciones de modelos de negocios para lo que es las empresas constructoras. Y también de manera un poco más abierta con otras, de nuevo, también con otras instituciones o entidades que están trabajando en tema. Como decía, es un camino abierto, digamos, a mí lo que me parece interesante y me parece compartir es esto de tratar de pensar como en qué se problematiza de manera un poco más abierta y también más colaborativa, que eso para una institución con tantos años y con sus propias cargas, digamos, también es como un propio desafío, por eso mencionaba el primer aprendizaje. Eso al mismo tiempo no quita como otros abordajes más tradicionales, como por ejemplo, no sé, un ejercicio de prospectiva o una encuesta de innovación u otras herramientas que se vienen usando también para construir y para repensar cuáles van a ser esos desafíos y las formas en las que se van a resolver. Emilia, ¿vos podés Sí. contarnos de este concurso? Hablaste de cuatro en 2017. ítems. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué cambió a partir de eso? Sí, pasa que hubo 3, 4 rondas y en todas ganaron distintos emprendimientos y hoy siguen su contanos curso. alguno. Sí, puedo contar. Espera, es que quiero elegir alguno. En realidad con algunos seguimos en contacto, por ejemplo hay uno, el de la impresora 3D, que fue el desafío abierto, que es un desarrollo que se inició en la Universidad de Córdoba, en un grupo de investigación de ingeniería, y fue como un spin-off, o sea, una saliente, digamos, de ese proyecto. Ellos armaron como una empresa, una empresa. En su momento fue un emprendimiento, ahora ya es una empresa. Y el desarrollar una impresora 3D para la construcción requiere no solo la parte, tiene muchas complejidades, porque tenés una complejidad de software, una complejidad del hardware del brazo y de materiales. ¿Qué hicieron con la impresora 3D? Bueno, nosotros obviamente hubo como un premio económico y a partir de ahí acompañamiento y también un trabajo fuerte de vinculación de ese proyecto, y a eso voy con lo de los componentes. Es muy difícil que una persona pueda desarrollar una solución completa, una persona o una entidad. Entonces es necesario desarrollar el software, el material, el brazo. Sí. Ellos desarrollaban el material, estaban con investigaciones en eso. Entonces a partir de ahí los contactábamos o seguimos trabajando en esa vinculación un poco con otras, con un centro de La Plata, con distintas áreas que estaban desarrollando otras partes. Por eso digo, es un proceso abierto, no te puedo decir, así está, hoy está en esto, pero sí, a partir de entenderlos de esa manera y entender ese lugar central más de la Cámara, varios de estos emprendimientos y proyectos pudieron generar ese otro tipo de vinculación, cuando hablamos de una industria más colaborativa, como para poder generar estas propuestas. Perfecto. Te perdí. Sí, es que igual es así, es muy abierta la presentación. Y bueno, en este momento justo creo que estamos en repensar, digamos, después de haber hecho varios ciclos, en cómo generar, digamos, en términos más empresariales, cómo generar valor a todos estos procesos para ambas partes,
tanto para los emprendedores como para las empresas, pero al mismo tiempo sí, y cada vez más, y creo que mucho más después de toda la crisis del año pasado, el tema de sustentabilidad ya antes sí, digamos, innovación iba por un camino y iba, ¿no? Como, bueno, hablábamos mucho de BIM y de ciertos desarrollos tecnológicos. Y ahora ya sí, bueno, por ejemplo, estamos haciendo ciertos trabajos sobre, como están muy en proceso, tampoco hay tanto resultado, una encuesta sobre economía circular y residuos en construcción. También hay un programa, digamos, que está arrancando a trabajar con los ODS, pero lo que me parece más interesante y para compartir en esta mesa y en ese sentido es la integración justamente de todas las temáticas y herramientas de innovación con sustentabilidad. Ya no son temas que se trabajan por separado, sino que cada vez más, incluso institucionalmente en cualquiera de las acciones que hacemos, prácticamente todo trata de tener como un enfoque que integre. De todas formas, también falta muchísimo, digamos, porque en definitiva, si estamos hablando de transformar o de pensar en objetivos de desarrollo sostenibles, porque hoy son insostenibles, entonces, en definitiva, también por algo también hay tantas resistencias. Así que bueno, eso es un poco lo que... Bueno, estamos abiertos ahora entonces a las preguntas, si quieren. ¿Allá hay una pregunta? Sí. Te pregunta por lo que estás haciendo en La Plata. Lo que hacemos en La Plata. La verdad es que Sociedad Orgánica no tiene, por así decir, una actividad diferente en Portugal que la que tiene en Porto, que en Barcelona, o en La Plata, que en Barcelona o que en Porto. Sí, trabajamos como un equipo en red. En estos momentos también hay vinculación, así como estamos empleando cosas por aquí, hemos estado colaborando con el INCOSE, con Andima y con GBC Argentina en el reciente congreso de etiquetado de eficiencia energética de viviendas. Y también estamos empezando a ver nuevos programas de investigación con UTN. Yo trabajo con la regional Trenquelauquen, por una casi, diría una casualidad, de hace muchos años atrás, y también con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. Y en estos momentos también con, digamos, alguna consultora armando equipos para presentarnos a convocatorias que hay de organismos de multilaterales de financiación como son CAF, BID, el Marketplace de Naciones Unidas y también el Banco Mundial. Es un poco el área de trabajo. Por supuesto, es un poco lo que viene en mente, pero hace muy poco tiempo que yo estoy aquí, digamos, por así decir, con presencia activa, ¿no? Es decir, hasta ahora habíamos hecho en el final de la presentación, serían cosas en Ecuador o en Colombia y algunas en Argentina, eran producto de cuando alguien se ponía en contacto con nosotros y nos pedía algo. Ahora hay una actitud de parte nuestra, por así decir, activa, ¿no? De tratar de provocarlo de forma más continuada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sigue. Me parece que se tenía que retirar temprano. No sé. Sí, no está. No está. Yo, sin saber nada, me imagino que será con pigmentación, con algún pigmento, ¿no? Cómo se hace para aclarar el negro. Pero bueno, ahí hay mucho por investigar y por chequear también, ¿no? Porque también el caucho tenemos que ver cómo responde al fuego, no sé. Yo tenía así como un montón de preguntas, ¿no? Que bueno, son cosas que están empezando a surgir y que me parece que son muy interesantes. A veces cuando hablamos de innovación pensamos en, no sé, en el titanio, en materiales poco accesibles, y a veces la innovación está ahí cerca con lo que tenemos a mano y con lo que estamos descartando, ¿no? Bueno, allá hay otra pregunta. Gerardo, justo ayer tuve una reunión de La Plata con autoridades municipales y, digamos, nosotros representamos al Colegio de Arquitectos. Y estaban un poco la consulta del agua, por un tema de código, de crecimiento, se
intercambio de personas, de grupo de trabajo. ¿Cómo es la relación con el Estado, de la regulativa, y de qué manera puede asistir? Ayer en la reunión, un poco fue, digamos, de parte del Estado fue una catarsis de los problemas que tienen, y está bueno porque se abrió el diálogo, digamos, el Colegio de Arquitectos cruzó datos con lo que está pasando en el municipio, pero también un poco con lo que es la mesa y la experiencia que hicieron en Barcelona, cómo se puede una problemática de ese tipo abordar con una experiencia argentina. Creo que es un tema largo, pero muy interesante. Hay varias cuestiones que me parece que marcan algunas diferencias en manera de hacer o manera de organizarse o de dialogar entre lo que podríamos ver. Barcelona es un caso muy particular, claro, es una ciudad donde, digamos, cuando se recupera la democracia, ¿no? en el final de los años 70 y se reactiva, digamos, todo un tejido de organizaciones profesionales, asociaciones vecinales. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona es muy potente y está prácticamente presente en casi cualquier cosa que se hace con su voz, a veces a favor, a veces en contra, a veces, digamos, de manera muy amable y simpática y a veces no tanto. Y lo mismo ocurre con los colegios profesionales, lo mismo ocurre con ONGs. Digamos, existen varios consejos consultivos con un cierto grado de funcionamiento. Seguramente no todo el mundo opinará igual. Digamos, yo tengo, no sé, una cierta tendencia, por así decir, política que se expresa también en lo que digo. Me parece que el último gobierno, que ya va por un mandato y medio, o sea, 6 años, que proviene de movimientos sociales, ha representado un cambio importante que incluso genera una fuerte reacción en lo que podrían ser los sectores más conservadores. En este momento hay, por ejemplo, toda una discusión sobre el urbanismo táctico y sobre la recuperación de 1 millón de metros cuadrados de sitios, digamos, o superficies dadas al coche que han sido recuperadas para las personas, ¿no? O digamos, el avance de la naturaleza frente al pavimento y muchísimas cosas más que podríamos hablar que tienen que ver con calidad de vida y que tuvieron una evidencia muy fuerte durante la pandemia y el confinamiento, cuando nos dimos cuenta que de pronto había silencio, que de pronto había flora y fauna, que de pronto había, digamos, menos peligrosidad en la calle, o que en barrios donde prácticamente no existe el espacio público con cierta calidad también lo había, o que había, digamos, itinerarios con mayor seguridad para personas, digamos, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ya sean por género o ya sean digamos, por otra característica que pudiera haber. Entonces, se establecen algunas cuestiones que son política de Estado, no de Estado en términos de Estado nacional, sino de Estado, digamos, municipal o de Estado a nivel de las diputaciones que existen ahí, que son mancomunidades, y todo eso, aunque cambie el color político de quien gobierna, hay cosas que, digamos, ya no se va para atrás. Por ejemplo, lo último que se implanta, una de las últimas medidas sobre calidad de aire urbano, es, digamos, la zona de bajas emisiones. Hay todo un cinturón, que es las rondas de Barcelona, digamos, hacia adentro hay cierto tipo de vehículo que ya no puede circular. Esto levantó una polvareda, la palabra nunca más, ¿no?, mejor empleada, impresionante, pero cuando haya un cambio de gobierno muy probablemente no pueda retroceder. Y en estos momentos está en pleno debate la ampliación del aeropuerto del Prat, avanzando sobre el humedal de la Ricarda, y con una oposición que no se había dado hasta este momento, al punto de frenar un acuerdo que tenía la Generalitat de Cataluña con el gobierno central de España respecto de la ejecución del plan de infraestructura. Es decir, todo esto antes era, o sea, se amplía el aeropuerto y se amplía el aeropuerto. Y bueno, son espacios que se han ido ganando, ¿no? Entonces, creo que la clave está sobre todo en el diálogo social. Te diría que luego la normativa puede ser esta, puede ser otra, y podemos discutir mucho si es esta altura o este retiro o este fondo o este factor total de ocupación o el modelo, digamos, de edificación exenta o edificación entre medianeras. Me parece que es eso, que es un cierto diálogo y un cierto tejido
que hace posible que los avances sociales, digamos, no retrocedan porque cambió el signo del gobierno municipal o el autonómico y se vuelva para atrás. No estoy hablando de una sociedad ni perfecta ni armoniosa, hay grieta también, hay independentismo y nacionalismo central. Ahora está, digamos, hay un poco más de entendimiento. Sabrán que hubo, digamos, todo alrededor de 15 personas que fueron a prisión por declarar una independencia en Cataluña y por ir, digamos, los máximos niveles de la justicia en el Estado detrás de un delito que se llamó de rebelión y sedición. Se terminó discutiendo, ahora se van a reformar las leyes que regulan estas figuras jurídicas y eso generó un enfrentamiento muy grande. También ahí hay familias divididas por la posición A o la posición B y un gran C en el que quizá nos situamos muchos, que no es comprendido, ¿no? Porque la polarización deja fuera, digamos, posturas intermedias. Pero yo creo que ese es un tema de diálogo y de tejido social, diría yo, de entenderse, ¿no? Si La Plata tiene muchísimo por recuperar de lo que tenía, ¿no? Y muchísimos aprendizajes, no sé, seguramente si nos ponemos a hablar después en otro momento como platenses, Sí, los llevo por adopción. Vamos a ir terminando para Muy bien. seguir atrasando. Yo tengo una pregunta Mesa. para Emilia, que es, ¿dónde podemos ver estas cosas que contaste? ¿Están en la web? Sí, gran parte de... Ay, estaba muy fuerte. Todo lo que es el programa TIC está en la web. No sé si están, eso, como muchos de los resultados, porque muchos son un poco más intangibles, pero está bastante formulado, sí. En la página de la Cámara, que es camarco.org.ar. Y también, por ejemplo, justo ahora estamos cerrando este ciclo de convocatoria. En 2-3 semanas tendremos en 2 semanas, el de MODEI, que es el resultado de cuáles fueron las vinculaciones, aceleraciones e incubaciones de este año. Pero bueno, es un trabajo como más chico. En parte va un poco en línea que esto mencionabas recién, como de pensar en otras formas de diálogos, de colaboración y de cómo trabajar los consensos también. Por eso también me parece como interesante en ese sentido entender la innovación como un espacio también más hasta de escucha. Bueno, vamos a dar paso a la última mesa, creo. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias.